La gente joven en España se ha comido dos crisis, la económica de 2008 y ahora la de la COVID-19. En las dos se han sentido mal. En una porque se han visto como una carga para sus familias, en la otra porque además de tener miedo e incertidumbre, les han echado la culpa. Los jóvenes no tienen vivienda, pero las televisiones, que están en manos de grandes tenedores de vivienda, dicen que el problema de la vivienda en este país es la ocupación y que los culpables son, por lo general, gente joven. Los jóvenes no tienen trabajo, pero el mensaje que se lanza es que son unos blandos y que es que no están dispuestos a sacrificarse. Los jóvenes tienen dificultades para estudiar, es muy caro. Y además estudiar ya no sirve por lo general ni para convertirte en una persona instruida y tampoco para encontrar trabajo. Pero les dicen que es que antes se leía más, que puede ser verdad, pero tampoco demuestra que hayamos sido capaces de hacer con eso, con esas mayores lecturas, algo duradero. En fin, que los jóvenes, cuando son mujeres, tienen mayor precariedad. Son más víctimas, por supuesto, de la violencia, tienen menos espacio social, tienen menos reconocimiento y encima les dicen que son unas privilegiadas, que no se quejen. Decía Efraín Huerta que conociendo a Van Gogh lo extraño es que se cortara solamente una oreja. Conociendo la situación de los jóvenes lo extraño es que ardan tan pocos contenedores. Y esto no es una invitación a que ardan contenedores. Es un recordatorio de que estamos llevando a los jóvenes a un precipicio y lo normal es que no quieran saltar al vacío. María Teresa, directora de Juventud de este país. Vaya mierda de escenario para los jóvenes. Pues sí, es un poco negro el panorama, pero creo que tampoco hay que caer en ese discurso catastrofista, porque sobre todo no aporta ninguna solución, y yo creo que sí hay soluciones. Cuando hay valentía política se puede corregir años y años de políticas de austeridad de la derecha que sumió a nuestra juventud en un estado de frustración que todavía mantienen porque las cosas no han podido llegar a mejorar. Claro, pero ¿cuál es el imaginario que podéis haceros los jóvenes en este país? Bueno, pero yo creo que no se puede hablar solo de una juventud, se puede hablar de muchas juventudes, porque si algo define a la juventud es la heterogeneidad y la diversidad que hay en el colectivo, ¿no? Entonces, no se puede generalizar en ningún sentido, ni para actitudes, ni para condiciones económicas, ni para nada. Bueno, hay gente de todo tipo, pero sí es cierto que, en términos generales, la juventud es el colectivo que más ha salido perjudicado de las dos crisis. Si es que se puede hablar de crisis también, porque creo que ni siquiera llegaron a recuperarse, simplemente han estado durante décadas en un estado de precariedad que no se altera. Para vosotras la excepción ha sido la norma. Claro, de hecho yo creo que ahora cuando se dice lo de la nueva normalidad, la juventud no puede hablar de ningún cambio, simplemente están en su vieja normalidad de incertidumbre, de precariedad y de ver un horizonte que no tiene nada positivo. Es verdad que hablar de la juventud, ¿no? O igual que hablar de los trabajadores, o hablar de las mujeres, siempre es mentira, sociológicamente es un exceso. Pero sí que es verdad que compartís algunos rasgos, ¿no? que os convierten en algo diferente a mi generación o a generaciones mayores, ¿no? Sois nativos digitales, por ejemplo, sois de una cultura más audiovisual que del libro, no queréis tener los trabajos de vuestros padres. Claro, de hecho, en esos datos que estabas diciendo hay una cosa interesante, que es que por primera vez en la historia se ha revertido y ahora la juventud se informa más por las redes sociales y por internet que por la televisión. Eso todavía no había pasado y ahora sí ha pasado, y yo creo que es porque también la juventud exige esa bidireccionalidad, es estar más cerca de quienes toman las decisiones, es estar más presente en el espacio público, en tener su voz propia. Se dice que no participan y que no están interesados en política, y es mentira. Sí están interesados en política. De hecho, creo que se puede hablar de una nueva generación política que, a pesar de no estar en un ciclo de movilizaciones, mantiene datos de interés por la política el doble de la década anterior, está todavía en el 40%. Acabáis de hacer un nuevo informe, ¿no?, de la juventud. ¿Qué datos son los más relevantes de ese informe? Bueno, en lo que tiene que ver con las actitudes y los intereses, yo creo que lo más relevante es que se demuestra lo que ya decían las calles, que hay una juventud comprometida con la igualdad de género y con el cambio climático, que son pioneros y líderes en esos movimientos sociales, y creo que eso es algo muy positivo a destacar, porque precisamente indica que nuestra juventud es solidaria, es prudente y es inconformista, ¿no? Y no se va a conformar con un retroceso democrático en ninguno de esos aspectos.
pero se la señala como irresponsable, ¿no? Los contagios eran culpa de los jóvenes. Ya, pero claro, cuando estás que no tienes ni para tener un empleo, crees que no lo vas a poder conseguir, porque ese ha sido también un dato relevante, la caída de las expectativas, cuando no te puedes emancipar, no te puedes independizar y tampoco puedes quedar con tus amigos. Ha habido un parón en la socialización de la juventud, en el momento vital en el que tienes que abrirte al espacio público y ya tener una vida social propia, pues te dicen que no se puede por unas restricciones sanitarias que eran necesarias. Vale, pero es que si encima de todo eso, que tú estás haciendo todo lo posible por cumplir, te echan la culpa, ¿cómo no se van a rebotar los jóvenes? Es que es normal que se indignen, es totalmente comprensible. Yo que trabajo con jóvenes, con estudiantes en la universidad, veo que una de las cosas más preocupantes tiene que ver con la salud mental, por lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, que cuando tienes que de repente abrirte, conocer, echar un polvo, sí, se te corta y encima no tienes perspectivas de futuro, y dices, ¿esto qué está pasando? Yo creo que los problemas de salud mental, que son algo muy grave, que también está preocupando mucho, porque los datos a nosotros nos dicen que 3 de cada 10 jóvenes ha visto afectado su estado de ánimos. Están en general pues, con la moral más baja y más tristes, ¿no? Y se sienten más solos y más frustrados. Yo creo que eso es algo muy relevante, pero que tiene que ver con dos cosas: con la socialización parada, truncada, de la que estábamos hablando por la pandemia, y con la situación socioeconómica desfavorable. Entonces, por tanto, creo que habría que plantear soluciones en ambos sentidos. No solo, que por supuesto, en aumentar la cartera de servicios de la sanidad pública, en hacer que no tengas que esperar 1 año y medio para ir al psicólogo, o que no tengas que echarte tú a automedicarte con pastillas cuando llega la noche porque no puedes dormir de los nervios que tienes. No solo por ahí, que también, sino con políticas públicas que mejoren el mercado de trabajo y de la vivienda. Una compañera de Público, Marisa Coan, ha hecho un informe sobre los jóvenes y la pandemia, y ha señalado una serie de palabras que quiero preguntarte a ti como mujer joven que estás trabajando, ¿no? Teniendo la perspectiva global de la juventud en este país, a ver qué te sugieren. Miedo. Miedo al retroceso democrático. Creo que tenemos una juventud mucho más consciente, ya decía, de las desigualdades y que no va a permitirlo, y en todo caso miedo a que empeoren todavía más su situación. Cuando un joven con conciencia se declara antifascista, parece que estás diciendo que es miembro de una tribu urbana peligrosa. Sí, pero bueno, yo creo que precisamente si tenemos algo que destacar de nuestra juventud en positivo, es que son muchísimo más radicales en el sentido de ir a la raíz de los problemas y a la raíz de lo que no funciona en nuestra democracia, porque hay cosas que no funcionan y me parece que es muy valiente y es muy patriota. Si quieres a tu país, tienes que señalar lo que no funciona correctamente para poder mejorarlo. Ansiedad. Ansiedad es, ya decía, es un problema que hay que tomarse muy en serio y que tenemos que corregir para no tener una generación totalmente dedicada a las pastillas. Tristeza. Tristeza. Yo creo que la juventud no, en general no está triste, está quemada, está cabreada. No significa que eso vaya a generar más movilización, pero están cabreados y con toda la razón. ¿Impotencia? No, creo que esto te niego la mayor. Creo que nuestra juventud, en todo caso, está en un momento vital en el que resignarse no es una opción porque lo tienen todo por ganar. Y por tanto no tienen que perder esa capacidad de soñar, si lo quieres llamar así, o de mejorar su situación. ¿Y rabia? Rabia por muchas cosas. Rabia de no poder, por ejemplo, pagarse el alquiler, que me parece un tema fundamental. Nos sale que el 75%, que es un dato elevadísimo, no se emancipa porque no tiene suficiencia de ingresos. Pero eso no es culpa suya, es culpa de que las casas son demasiado caras. ¿Y no te dirá Unidas Podemos que hacer una propuesta conjunta dirigida a los jóvenes y también a otros colectivos que puedan tener también problemas similares para que podáis tener un horizonte de esperanza? Sí, de hecho nosotros estamos iniciando un proceso de elaboración de una estrategia nacional de juventud, porque creo que hay que tomarse todos estos elementos que hemos ido destacando. Eso no suena muy burocrático, una estrategia nacional de juventud. Si la aterrizas, no, y ese es el reto, aterrizarla a lo concreto.
y sentar a todos los ministerios o a todas las administraciones con competencias en problemáticas de la juventud junto a la sociedad civil, que escuchen a los jóvenes de verdad, porque los jóvenes sienten que las instituciones no les escuchan y tienen razón, y que todos juntos hagamos una respuesta global y coordinada, porque si no, hay como muchas cosas dispersas que no van a acabar siendo eficaces. ¿Entenderían los jóvenes una propuesta de alquileres a 300 euros? No solo lo entenderían, sino que lo desearían. Yo creo que es urgente la regulación de los precios del alquiler y creo que ¿dónde más tiene que estar firmado para que se cumpla, ¿no? Ya estaba firmado en los presupuestos que no salieron, en los presupuestos que sí salieron, en el acuerdo de coalición, ahora en la estrategia de desarrollo sostenible. Está en todos los sitios, incluso está como un derecho en nuestra Constitución. El PSOE dice que es un bien de mercado. Claro, pero es que cuando se mercantiliza un derecho, se mercantiliza la vida y estás diciendo que unas vidas valen más que otras, que a mí eso a priori no me parece un enfoque demasiado socialista, ¿no?, en términos políticos. Pero bueno, creo que se equivocan al decir eso, y se equivocan porque saben los intereses que hay detrás. ¿Por qué también la derecha no puede apoyar o no apoya esta regulación? Bueno, porque les financian constructoras, lo dijo ayer Pablo Iglesias, ¿no?, el vicepresidente en el Congreso. Tienen nombres y apellidos detrás de los papeles de Bárcenas y de las campañas de su partido, y por tanto eso me parece que constata el refrán, el dicho de el que regala bien vendes y el que lo compra lo entiende. Claro, o sea, a ti te pagan una campaña, luego no puedes ir contra esos intereses, pero aquí se supone que los políticos estamos para los intereses de la ciudadanía, para responder a la ciudadanía, no a las constructoras. María Teresa, tengo la sensación de que con contratos basura, con precariedad laboral, sin vivienda, con estigmatización, con constantes críticas, los jóvenes necesitan una identidad fuerte y puede haber como una opción hacerte nacionalista, nacionalista vasco, nacionalista catalán, nacionalista español, ¿no?, que te alinee, que te dé una bandera, que te dé un himno, que te dé una comunidad. Bueno, pero porque es cierto que esos elementos son más emocionales, ¿no?, y son más épicos, te llevan a un estado un poquito más revolucionario, pero porque en general en la juventud pues tienes como ese sentimiento antisistema. Pero creo que lo revolucionario para nuestra juventud es tener una vida segura y tranquila y tener certidumbres para poder crear tu proyecto familiar y vital con tranquilidad. ¿Es la juventud española monárquica o republicana? Yo quiero pensar que, ya, como decía, que están demostrando los datos que tienen una consciencia y un compromiso mayor con la democracia, tenemos por delante un horizonte republicano y creo que mayoritariamente la juventud lo va a liderar. No sé si más tarde o más temprano, pero estoy convencida de que la juventud va a caminar hacia una república, eso sí, no con los elementos históricos que podemos recuperar de la Segunda República, ¿no? Creo que va a ser con elementos más novedosos. Va a ser una República 2.0. Oye, claro, esta ausencia de trabajo a veces me lleva a pensar que para los jóvenes el mundo laboral es algo que no tiene la fuerza que tuvieron para vuestros padres o para vuestros abuelos. Que el mundo laboral es algo que está ahí, que quieres que te ayude a realizarte, pero que no terminas de identificarlo con una jornada laboral, con la necesidad de sindicarte para que no te jodan, con una serie de cosas que son más feas, pero que ahí están. ¿Pueden entender los jóvenes, por ejemplo, lo que se acaba de aprobar de los riders? Bueno, quien lo está sufriendo, claro que lo puede entender, y lo esperaba como agua de mayo. Y de hecho ahora en esa mesa de diálogo social se acaba la regulación de los riders y por fin muchísimos falsos autónomos van a ser reconocidos como asalariados y por tanto a tener mejores derechos laborales. Y comienza ahora mismo en esa mesa de diálogo social también la derogación de la reforma laboral, que es algo tremendamente necesario para nuestra juventud. Levante las ampollas que levante. La reforma laboral se tiene que derogar. De hecho, los datos de temporalidad y de parcialidad nos obligan a ello. Que la temporalidad sea un 30% mayor entre la juventud que entre la población adulta es totalmente intolerable. ¿Cómo vas a tener esperanza de mejorar si, bueno, no puedes trabajar todas las horas, por ejemplo, que quieres trabajar? Tienen contratos parciales, pero casi un 40% de la juventud quiere trabajar más horas. O sea, que también desmiente esto que no se quiera trabajar o no se quiera estudiar, ¿no? El mito de los ninis. Claro, lo que pasa es que para un empresario
lo que buscan son los trabajadores que menos protesten, inmigrantes, jóvenes, mujeres. Sí, pero creo que entonces tenemos una labor pedagógica para decir que hay que protestar. De hecho, también nosotros vamos a iniciar una campaña de actuaciones inspectoras con la Inspección de Trabajo, primero para explicarle a la juventud cuáles son los mecanismos por los que puede denunciar abusos laborales. Existe un buzón del fraude, existen muchas cosas que no se conocen, todo lo que se debería, y por otra parte para vigilar a empresas que estén abusando o realizando contratos temporales de forma fraudulenta. Hemos visto una polémica con los youtubers, los influencers, ¿no? Donde hay algunos que dicen, a mí me la suda lo que hagáis en España, yo me voy a Andorra y allá os apañéis como podáis, ¿no? Y otros, en cambio, como Ibai, han dicho, ¿de qué vais, no? Sois unos jetas y unos caraduras que os habéis aprovechado de lo comunitario y ahora que podéis colaborar os piráis, ¿no? Sin embargo, hay algo que parece que no se está comentando, que es el nivel de adicción que puede haber en el mundo de las redes y de los juegos. Sí, esos datos son ciertos y hay que alertar sobre ellos y poner alguna regulación que no nos lleve a esas adicciones. Pero también es verdad que ya hay que dejar atrás un poco la criminalización de ese mundo virtual, porque las nuevas generaciones viven ahí y en todo caso los adultos tienen que entrar y comprender ese mundo para intentar sacar algo positivo. Creo que es muy positivo que alguien como Ibai, que tiene tantísimos seguidores, creo que es la labor pedagógica más importante de todas, diga que hay que pagar impuestos en España, porque eso es que luego tú puedas ir con tu madre o tú al hospital y tengas una buena sanidad pública, o que puedas estudiar en un colegio y tener las mismas oportunidades que todos, ¿no? Cuando vienes de clases humildes no las tienes. De hecho, el 25% de la gente, de los jóvenes que somos hijos de padres trabajadores manuales de clase obrera, no podemos llegar a la universidad. Y eso creo que son cosas que hay que explicar, que se pagan con impuestos y que, por tanto, pagar impuestos en España es ser patriota. ¿Qué tiene que aprender una persona mayor de este mundo de los videojuegos y demás? Tiene que aprender que ese es un mundo en el que sus hijos están socializándose y están teniendo amigos en cualquier punto del planeta y están contándole sus problemas a ellos, porque quizá no tienen la confianza suficiente con sus padres para contárselo, o porque no sienten que les vayan a presentar una solución, ¿no? Y quizás si la encuentran en esos amigos a los que no le han puesto cara nunca. Y creo que los padres deberían comprender y acercarse a ese mundo para intentar mejorar la vida de sus hijos. En el caso de los influencers, no hay un deseo muy mercantilista y consumista de yo quiero ser famoso, yo quiero ser muy conocido, yo quiero tener muchos likes, yo quiero... No tengo claro que sea positivo. No, eso no es positivo, no todos tienen que querer ser eso, ni todos van a llegar, lo explicó el mismo Ibai en una entrevista, y creo que eso es importante señalarlo. Tienes que estudiar para ser lo que quieras ser, para intentar llegar a una carrera o al trabajo que te apetezca desarrollar, pero no todos van a poder ser famosos y no es tan positivo ser famoso. Ya viste que también explicaba que le supuso unos problemas de ansiedad y de la fama es dura, y creo que no debería ser algo... La fama es una mierda. Sí, tú lo sabes bien. La fama es una mierda. Oye, vuestra generación en comparación con la mía, y ya no te digo nada con la de mis padres, vuestros abuelos y demás, la sexualidad la vivís con una enorme libertad en comparación con la nuestra. Eso es un avance. Eso es un avance muy importante. De hecho, hay una gran parte de la juventud que se declara no heterosexual, o que simplemente no se sitúa al 100% en las categorías de femenino o masculino. Por tanto, creo que es un avance democrático que no se puede perder, y que por eso está el debate que está con la ley trans o con la ley de libertad de solo sí es sí. Es viejuno, ¿no? Ese debate. Es decir, la gente que confronta esto es muy difícil que la gente joven confronte la ley trans o solo sí es sí. Bueno, puede que no entren al debate, pero sí que son conscientes de la necesidad de esa regulación, porque seguimos, aunque seamos más feministas y las mujeres estamos en vanguardia de la lucha feminista, especialmente las jóvenes, seguimos sufriendo discriminaciones intolerables y yendo a casa con miedo por la noche, o, bueno, si tienes una orientación o una identidad de género diferente,
puede ser sujeto de una agresión, ¿no? Sin motivo. Pues eso me parece que hay Claro, que... sí, no, totalmente de acuerdo. Pero me refería a que es más fácil que una TERF sea una señora mayor que una chica joven. Claro, precisamente por eso, porque entre la juventud ya está totalmente asumida la diversidad. Es que la juventud es diversa y no se sitúa en una cosa cis hetero, ¿no? En categorías normativas. Entonces, bueno, creo que no existe tanto ese hostigamiento, esa hostilidad hacia las opciones diferentes, porque somos diversas. Y lo que se ha comentado de que la gente joven aprende sexualidad viendo porno en internet, ¿eso no es un problema? Eso es un problema muy grave, que de hecho revela la necesidad de... ¿Por qué es un problema? Bueno, porque revela la necesidad de una educación sexoafectiva desde el colegio, desde las estructuras educativas más iniciales, porque si no, lo que estamos encontrando es que muchos jóvenes, especialmente los hombres, están utilizando el porno como inspiración en sus relaciones sexuales. Y eso implica unas actitudes machistas que no tienen que trasladarse a la vida real, ¿no? Con violencia, con sumisión y demás. Vos quieres hablarle a la gente joven y algunos les escuchan, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, que se presentan como falsos antisistema, yo creo. Tienen ese discurso outsider que puede calar por lo que comentábamos antes pues del gustillo a épica, a algo emocional, algo grande, pero en el fondo no es cierto, porque Vox lo que ha demostrado con hechos, que es como se demuestran las cosas, no con palabras, es que son los mismos de siempre de la derecha tradicional, que no ha apoyado las iniciativas pues, que mejor harían en la vida de la juventud, y por tanto no presentan ningún proyecto de país que suponga un avance, al contrario, están en contra de todo lo que es la juventud, o sea, y están en contra de la juventud. Están en contra de las mujeres, que es la mitad de la población, están en contra de la salud del planeta, que es por lo que luchan muchos jóvenes, están en contra de la ciencia y la investigación, que se ha demostrado imprescindible, están en contra de cualquier avance y sobre todo en contra de mejorar la vida de sus compatriotas, ¿no? De los trabajadores españoles. ¿Puede haber un choque entre gente mayor y gente joven porque los mayores reciben más recursos que la gente joven? ¿Eso suponga romper el pacto intergeneracional y creo que no habría hay que un futuro que no sé muy bien en qué consistirá? Creo que no debería haber ese choque. Sí que hay una brecha y sí que son generaciones que se sienten distantes y por tanto lo que tenemos que hacer es al contrario, explicar que hace falta más solidaridad intergeneracional, que si precisamente podemos tener pensiones dignas para nuestros mayores es porque los jóvenes estamos trabajando y contribuyendo y más querríamos trabajar para ayudarles a ellos en sus pensiones y para poder tener algunas cuando nosotros seamos mayores, ¿no? Hay muchos elementos que tienen una solidaridad intergeneracional como base que por tanto desmiente esa idea de que tenemos que estar peleándonos. ¿Queréis mucho a vuestros abuelos, más de los que mi generación quiso a nuestros abuelos? Sin embargo, puede haber ahí un conflicto de intereses. Sí, puede haberlo, pero creo que no debería haberlo. De hecho, si te fijas, por ejemplo, en la lucha feminista, muchas abuelas han entendido mejor que nadie, mejor que las jóvenes mismo, que son las personas jóvenes las que tienen que liderarla y las que tienen que avanzar para no vivir como vivieron ellas. Y eso ocurre en muchas peleas históricas, ¿no? Los más mayores son conscientes de que la juventud va a ser la ciudadanía del futuro y que por tanto si va a liderar este país pues tiene que mejorar las condiciones de vida. ¿Vais a tener los jóvenes que dar un golpe encima de la mesa para que el calentamiento global se frene? Porque no parece que las generaciones más mayores hayan hecho otra cosa que devastar el planeta y convertirlo en un vertedero y dejaros un país, una Europa, un mundo lleno de mierda. Es una preocupación máxima para la juventud, muchísimos puntos de diferencia con respecto a la población adulta, eso es cierto. Creo que además de dar el golpe en la mesa, porque el cambio es urgente, ya llega tarde de hecho, no solo tiene que haber un cambio en la mesa, sino que tienen que continuar las movilizaciones y las protestas en este sentido. Creo que en general la juventud debería estar mucho más organizada. María Teresa Pérez, directora general del Instituto de la Juventud del Gobierno de Coalición.
de España. Oye, ¿qué pensaste cuando viste esos contenedores ardiendo que de alguna manera se quisieron presentar como la expresión de una juventud que solamente quiere romper escaparates, asaltar tiendas caras y prenderle fuego a las ciudades? Bueno, creo que eso es una minoría. Sí, se puede decir que hay una juventud violenta, en todo caso serán muy pocos, pero creo que sí hay motivos para salir a la calle y protestar. La juventud tiene muchísimos motivos por los que pelear. Nos vemos en las calles.